Ya. Entonces, la primera pregunta dice, mediante el método de los coeficientes indeterminados, resuelva, y nos dan esta ecuación diferencial, y prima prima menos 3i prima más 2i es igual a 2 por e elevado a x menos 2x e elevado a x, ya, sujeta a que i evaluado en 0 es igual a 2 y que i prima evaluado en 0 es igual a 3, ¿ya? Entonces, bueno, en estos ejercicios de E2 de segundo orden, siempre tenemos que tener en consideración lo siguiente, ¿ya? Que la solución que nosotros vayamos a encontrar del problema, que es y, ¿cierto? Y es lo que nosotros queremos encontrar, la solución y de x va a tener esta forma. Va a tener, por un lado, una solución de la ecuación homogénea asociada a la ecuación que nos están entregando, más una solución particular. De tal manera que lo que nosotros vamos a tratar de hacer es encontrar esta solución de la ecuación homogénea y encontrar la solución particular, ¿ya? Esta parte de encontrar la solución particular es de la que se encarga en el método de variación de parámetros y de coeficientes indeterminados, ¿ya? Como vamos a ver. Mientras que esta parte la podemos hacer por sí sola, ¿ya? Así que vamos a hacer primero esto de encontrar la solución de la ecuación homogénea. ¿Qué quiere decir eso? Encontrar la solución de la ecuación homogénea, es encontrar la solución de esta ecuación. Y prima prima menos 3i prima más 2i igual a 0, ¿ya? O sea, tomamos todo lo que está al lado izquierdo, todo lo que tiene que ver con i's dentro de la ecuación, con la incógnita, y lo del lado derecho lo igualamos a 0, ¿ya? Entonces quedaría de esta forma. ¿Y por qué se hace de esta manera? Bueno, en realidad estos son sencillos de resolver, ¿ya? ¿Y cómo lo resolvemos? Lo que hacemos es pasar esto a su forma en polinomio característico, ¿ya? ¿Y cómo es su polinomio característico? Bueno, la segunda derivada está asociada al término cuadrático, ¿ya? A un cuadrado, a un m cuadrado, como lo vamos a llamar. El i' está relacionado con el término lineal, que vendría siendo m, mientras que i sería el término constante, ya el que queda atrás. Entonces, esto, escrito como en forma polinómica, quedaría m cuadrado, mejor lo voy a escribir así, polinomio característico. Característico. Entonces sería m al cuadrado, que es el que está asociado al i', menos 3m, que es el que está asociado aquí al i', más 2. Y esto es igual a 0, ¿ya? Entonces lo que vamos a tratar de hacer nosotros es encontrar las raíces de esta ecuación cuadrática, ¿cierto? Entonces, bueno, en este caso es sencillo, podemos factorizar, nos preguntamos qué dos números sumados dan menos 3 y multiplicados dan 2, y la respuesta es m menos 1 y m menos 2, igual a 0, porque menos 1 menos 2 son menos 3, y menos 1 por menos 2 son 2. Entonces quedaría que m es igual a 1 o m es igual a 2, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, en este caso, las soluciones de la ecuación son reales y distintas, ¿cierto? Cuando son reales y distintas las soluciones de la ecuación, entonces la solución de la ecuación homogénea está por una constante 1 por e elevado a una de las raíces. En este caso, 1, por ejemplo, por x, más una constante 2 por e elevado a la otra raíz, que sería 2 veces x, ¿ya? Esto es en el caso, de nuevo, en que las soluciones del polinomio, las raíces del polinomio, sean reales y distintas, ¿ya? Entonces sería la constante 1 por e elevado a una de las raíces por x, más constante 2 por la otra de las raíces por x, ¿ya? E elevado a la otra de las raíces por x. Y quedaría entonces de esta forma, ¿ya? Después vamos a ver qué pasa en el caso de que no son reales, sino que son complejas, ¿ya? ¿Cómo quedaría la solución en ese caso? Ya, entonces, esta sería la solución de la ecuación homogénea, ¿ya? Y ya que la encontramos, ahora lo que nos interesa es encontrar la solución particular. Y para eso lo que hacemos es utilizar el
método de coeficientes indeterminados como nos lo piden en el ejercicio. Ya, vamos a hacerlo acá. Yo lo voy a encerrar porque lo vamos a hacer más adelante. Ya. Entonces, para encontrar la solución particular, como les adelantaba, utilizamos el método de coeficientes indeterminados. ¿Y en qué consiste este método? Lo que hacemos es suponer que la solución particular tiene alguna forma. ¿Ya? Aquí veo que Catherine me está levantando la mano. Tengo una duda Dime, de dime. la solución homogénea ¿Mm? que no me acuerdo, lo estaba viendo y no es, o sea, ¿he elevado a 2x el segundo? Sí, 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 porque es e elevado a una de las Ah, raíces aún, por x. ya, Claro. sí, ya, verdad. Uno, dos, ya. Ya, ya Entonces, entendí. Ahora sí. bueno, entonces, lo que hacemos para la solución particular es suponer que la solución particular tiene cierta forma, ¿ya? Y en qué nos basamos para hacer esa suposición, en lo que nos tenemos que fijar es en esta parte, ¿ya? En lo que está al lado derecho de la ecuación, a lo que en este momento le voy a llamar f de x, ¿ya? A eso le llamamos f de x y en eso nos tenemos que fijar para eh, darle un posible valor a la solución particular. Entonces, f de x, ¿cuánto valía? 2e elevado a x, 2e elevado a x menos 2x elevado a x. Y esto es igual a, voy a factorizar por e elevado a x, ahora les voy a mostrar por qué, 2 menos 2x. ¿Ya? Entonces, si se fijan, bueno, por lo general en los ejercicios que le van a colocar para resolver por métodos de coeficientes indeterminados, esta parte de la derecha, esta función f de x, va a tener a lo más tres partes, ¿ya? Una que tiene que ver con la exponencial, ya que en este caso lo podemos ver en e elevado a x, otra que vendría formando un polinomio, ¿ya? Que es en este caso lo que está entre paréntesis, 2 menos 2x, ¿cierto? Eso es un polinomio de grado 1, porque es lineal, llega hasta el x solamente. Y también puede aparecer una parte con cosenos y senos, ¿ya? En este caso no aparecen, así que no los vamos a agregar, pero vamos a ver más adelante un ejemplo en el que sí, aparecen en esta función f de x cosenos y senos y vamos a ver cómo se trabaja, ¿ya? Pero en este caso lo que se nos aparece son una exponencial y, y un polinomio, ¿ya? Entonces, nuestra suposición para la solución particular va a ser la siguiente, va a ser que va a tener esta forma e elevado a x, que es por este de acá, e elevado a x, multiplicado por, y aquí viene la parte de los coeficientes indeterminados, que es por la razón por la que lleva el nombre, ¿ya? Si se fijan aquí, como les dije, el polinomio es lineal, ¿cierto? O sea, llega hasta el grado 1. Entonces lo que hacemos aquí es escribir un polinomio que llegue hasta el grado 1, a más b por x. Y esto vendrían siendo los coeficientes indeterminados que nosotros queremos encontrar, a y b. Ya, entonces, de nuevo, ¿por qué llega hasta el x? Porque a más bx es porque aquí llega hasta el x. Si aquí apareciera un x al cuadrado, o un x al cubo, entonces tendría que escribir más cx al cuadrado, más dx al cubo, así hasta llegar a la máxima potencia acá, ¿ya? Y también tiene que ver con cuál es la máxima potencia, ¿ya? No tiene que ver con cuáles son los términos que aquí aparecen. Si aquí me hubiese aparecido, por ejemplo, solamente el 2x o el menos 2x, si ese 2, por ejemplo, no hubiese aparecido, yo también hubiese tenido que agregar acá el a como constante, ¿ya? Porque la idea es escribir todo el polinomio hasta llegar a ese de mayor grado, ¿ya? No sé si se entiende esa parte. Eh, ya. Pero, y esto también es importante, eh, lo- es que esta parte de aquí, esta solución, tiene que ser linealmente independiente con la solución de la ecuación homogénea que acabamos de encontrar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si se fijan, si yo desarrollo esto, me queda a por e elevado a x más b por x e elevado a x, ¿cierto? Pero el a por e elevado a x es como este constante 1 por e elevado a x, ¿cierto? Son de hecho lo mismo, porque está la misma función, el e elevado a x ahí. Entonces, como la idea es que sea linealmente independiente, lo que hacemos es aquí multiplicarlo por x, ¿ya? En realidad aquí uno lo multiplica por un x a una potencia, ¿ya? Una potencia, digamos, p, donde esa potencia p
la idea es que sea la menor posible, para que esto sea linealmente independiente. En este caso, entonces, si es 1, si vale 1, nos queda x por a por e elevado a x, que no aparece acá, por lo tanto son linealmente independientes, y lo mismo acá, x al cuadrado por b por e elevado a x, que no aparece acá, entonces son linealmente independientes. Así que lo multiplicamos por x para que no se repitan los términos en la solución particular y en la solución homogénea, ¿ya? Esto entonces lo vamos a escribir, lo voy a desarrollar, va a quedar a por x por e elevado a x más b por x al cuadrado por e elevado a x. ¿Ya? Y ahora entonces la idea, como les dije, es encontrar estos coeficientes indeterminados, saber cuánto valen. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Pues la idea es reemplazar esta solución particular que acabamos de encontrar en la ecuación original. ¿Ya? O sea, necesitamos encontrar, y ya lo encontramos, necesitamos encontrar la derivada de y la segunda derivada para poder reemplazar. Entonces derivamos aquí la solución particular respecto a x, o sea, claro, respecto a x, y ¿cómo quedaría? Sería, por producto, aquí quedaría el primero sin derivar, o sea, el primero derivado sería 1 por e elevado a x más ax elevado a x más 2bx elevado a x más bx al cuadrado elevado a x. ¿Ya? Aquí lo único que hice fue derivar esta expresión de arriba. ¿Ya? Y también necesitamos calcular la segunda derivada. Y prima prima p de x sería a por e elevado a x más a por e elevado a x más ax elevado a x más 2 por b por e elevado a x más 2 por b por x elevado a x más 2b x elevado a x más bx al cuadrado elevado a x. Ya aquí tienen que tener harto cuidado porque son varias derivadas las que hay que calcular, ¿ya? Entonces es fácil confundirse. Y voy a sumar términos semejantes. Por ejemplo, aquí me queda 2a elevado a x más ax elevado a x más 2b elevado a x más, aquí quedaría 4bx elevado a x más bx al cuadrado elevado a x. Ya. Entonces, ya que tenemos calculada la primera y la segunda derivada, podemos reemplazar en la ecuación original, ¿ya? Para ver qué obtenemos. Quedaría así. Menos 3 veces y prima, entonces quedaría acá menos 3 veces y prima, que es esto. Y más 2 veces y. Y que es esto de acá. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sumar todo esto, ¿ya? Para ver qué obtenemos, ¿ya? ¿Cómo quedaría? 2a elevado a x más ax elevado a x más 2b elevado a x más 4bx elevado a x más bx al cuadrado elevado a x menos 3a elevado a elevado a x menos 3 ax
elevado a x, menos 6bx elevado a x, menos 3bx al cuadrado elevado a x. Más 2 veces ax elevado a x, más 2 veces x al cuadrado elevado a x. Ya. Entonces vamos a ver ahora que si hay cosas que se cancelan o vamos a observar eso. Entonces aquí tenemos 2a elevado a x, ¿cierto? Lo voy a subrayar con rojo. Aquí también tengo un a elevado a x con un menos 3. Y también tengo uno acá. Estoy revisando que lo haya hecho bien. Ya sí. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería 2a menos 3a elevado a x menos a elevado a x. Luego, a x elevado a x. No, miren, mejor voy a hacer lo siguiente. Ya, ahora sí. Voy a subrayar primero todos los términos que son comunes. Aquí, por ejemplo, tengo un e elevado a x, e elevado a x, e elevado a x, y eso. Aquí tengo un x elevado a x, x elevado a x, x elevado a x, x elevado a x, x elevado a x. Y por último, x al cuadrado elevado a x, x al cuadrado elevado a x, y x al cuadrado elevado a x. Ya. Entonces vamos a factorizar. Queda elevado a x por 2a más 2b menos 3a más x elevado a x por a más 4b menos 3a. Ya. Sí. Y por último, x, más x al cuadrado elevado a x por b menos 3b más 2b. Ya, entonces con esto podemos sumar aquí adentro, quedaría e elevado a x por 2a menos 3a son menos a más 2b más x elevado a x por a menos 3a son menos 2a más 4b, y aquí quedaría b más 2b son 3b menos 3b es 0. Así que este último se va. Y nos queda esto entonces. Ya, nos queda esto, y si se fijan, como nosotros lo que hicimos fue tomar la ecuación original y reemplazar los términos con la solución particular que nosotros nos propusimos, entonces esto que obtuvimos, esta solución, o sea, esta expresión que obtuvimos al final, debería ser igual a esta parte de la derecha, al f de x, ¿cierto? Porque si nosotros lo colocamos en la parte de la izquierda y queremos que sea una solución de la ecuación, entonces tiene que ser igual a lo que está al lado derecho, que vendría siendo el f de x, ¿ya? Así que esto en realidad tiene que ser igual a elevado a x, eh, a 2 elevado a x menos 2x elevado a x, ¿ya? Entonces,
Y aquí es donde ya podemos empezar a resolver, porque si se fijan, tengo un e elevado a x acá y tengo un e elevado a x acá, entonces lo que lo multiplica, lo que está multiplicándolo como factor, tiene que ser igual también. O sea, menos a más 2b tiene que ser igual a 2. Y aquí también, lo que multiplica al x por e elevado a x tiene que ser igual a lo que está arriba. Entonces vendría siendo menos 2a más 4b tiene que ser igual a menos 2. ¿Ya? Y esto nos entrega un sistema de ecuaciones, ¿cierto? De 2 por 2, dos ecuaciones, dos variables, que podemos resolver, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda? Podemos, por ejemplo, aquí despejar el a, nos quedaría que el a es igual a 2b menos 2, y esto entonces lo reemplazamos abajo y nos quedaría que menos 2a, que es 2b menos 2, más 4b es igual a menos 2. Quedaría menos 4b más, más 4 más 4b es igual a menos 2. Ya aquí se van los 4b. Algo raro pasa aquí. A mí, yo lo hice distinto y no me da eso de... ¿Cómo lo Me hiciste? ¿Cuál te da? da... O sea, me da en la fila donde al final cambiaste el método, ya, yo seguí con el método que estábamos usando antes, así como de buscar una por una, ¿Ya? y me da el x al cuadrado, o sea, es e elevado a x con entre ¿Mm? paréntesis menos a más 2b, eso está bien, ¿Ya? pero me da menos 2b x e elevado a x, el a se me va. Ah, ¿en el de acá? Ese, ¿En sí, este? ese se me va, eso no existe, no lo tengo. Pero el x al cuadrado sí, Eso también se va, po. también se va. Mm, sí, ¿sabes qué? A ver. ¿Te aparece un menos 2b x elevado a x? Sí, menos 2b x elevado a x. Sí, sí. Estoy viendo aquí la pauta que tengo y en realidad también aparece No ese. sé qué pasó esto En, ahí. en alguna parte, bueno, yo les comenté que hay que tener harto ojo con los cálculos y probablemente en alguna parte me equivoqué por aquí. Pero claro, en realidad, como dices tú, aquí en realidad esto Eso no existe, eso. Eso sería debería como ser menos 2b. menos 2b, claro. Eco. Sí, ya. Bueno, entonces lo que voy a hacer para no atrasarnos así como buscando el error, es que lo voy a revisar yo después, ya, y lo voy a corregir para que tengan después este desarrollo bien, ya, para que lo tengan corregido. Eh, pero eso, en realidad, si lo hicieron como lo hizo la compañera y no se equivocaron, como lo hice yo, entonces deberían llegar a ese resultado. Gracias por el detallito. Ya. Em, ya, entonces, claro, ahora sí nos va a quedar que menos a más 2b es igual a 2 y que menos 2b es igual a menos 2, ¿ya? Y claro, y con esto se tiene fácilmente que b es igual a 1, ¿cierto? Y si b es igual a 1, entonces reemplazamos acá arriba y nos queda eh, que a es igual a 0, tiene que ser. Porque si aquí b es igual a 1, quedaría menos a más 2 es igual a 2, los dos se cancelan y queda que a es igual a 0. Así que estos serían los valores de los coeficientes. ¿Ya? Y ya teniendo los valores de los coeficientes, podemos reemplazarlo en la solución particular, que es I de x, con lo que quedaría a es 0, ¿cierto? Así que ese se cancela y quedaría entonces x al cuadrado elevado a x. Ya, y bueno, ya encontramos la solución particular, pero
necesitamos la solución general, que es y de x. Y como dijimos, y de x es igual a y sub h de x, que sería la homogénea, más la solución particular. Este resultado se debe al principio, que es el principio de superposición, ¿ya? Que es cuando tenemos una solución homogénea, una solución particular, y la solución del problema se compone de la suma de las dos, ¿ya? El principio de superposición. Entonces, la solución de la ecuación homogénea dijimos que era C1 por e elevado a x más C2 por e elevado a x. C1 por e elevado a x más C2 por e elevado a 2x. Más la solución particular que acabamos de decir, que era x al cuadrado por e elevado a x, ¿ya? Y el ejercicio aún no está terminado porque nos falta evaluar en las condiciones iniciales, ¿cierto? Y evaluado en 0 es igual a 2, y prima evaluado en 0 es igual a 3. Entonces, ¿cómo quedaría? Y evaluado en 0 es igual a C1, ¿cierto? Porque ese queda 0, ese queda 1, más C2, y ese queda 0. ¿Y esto a cuánto era igual? A 2. Y por otro lado, y', ¿cierto? Primero calculémoslo, quedaría C1 por e elevado a x más 2, C2 e elevado a 2x, más 2x e elevado a x más x al cuadrado e elevado a x. Y ahora evaluamos en 0, y' evaluado en 0 es igual a C1 más 2, C2, y aquí queda 0, 0, entonces quedaría, esto tiene que ser igual a 3, ¿ya? Entonces, significa que tenemos otro sistema, tenemos dos ecuaciones, C1 más C2 es igual a 2, y C1 más 2C2 es igual a 3, y tenemos entonces que encontrar la solución, ¿ya? Lo que vamos a hacer aquí es despejar C1, quedaría 2 menos C2, y acá entonces quedaría C1, que es 2 menos C2, más 2C2 es igual a 3. Entonces queda 2C2 menos C2, eso es C2, y 3 menos 2 es 1. Entonces C2 es igual a 1. Y si C2 es igual a 1, entonces podemos reemplazar arriba y nos va a quedar que C1 es igual a 2 menos 1, o sea, C1 es igual a 1 también. Y con eso entonces ya encontramos las constantes y por lo tanto encontramos la solución. Y de x es igual a C1 por e elevado a x, que es e elevado a x, más C2 por e elevado a 2x, que vendría siendo e elevado a 2x, más x al cuadrado por e elevado a x. ¿Ya? Y con eso, y así quedaría entonces la solución del ejercicio. Esa sería la incógnita. Eso sería lo que estábamos buscando. ¿Quedó claro? Además de como la confusión que tuve yo ahí en el cálculo, en alguna parte. Pero lo demás es cómo llegamos a esa respuesta. ¿Estamos bien? Todo bien. Ya, genial. Entonces pasemos al siguiente ejercicio. El problema 2 dice, mediante el método de variación de parámetros y de los coeficientes indeterminados, resuelva esta ecuación diferencial, ¿ya? Y' más 5 y' más 6y es igual a e elevado a menos 2x, ya sujeta a esas condiciones iniciales. Entonces, como les había dicho, cuando queremos resolver un problema así, independiente de si lo hagamos con variación de parámetros o coeficientes indeterminados, lo que tenemos que hacer es encontrar una solución de la ecuación homogénea y una solución particular, ¿ya? La parte de la solución de la ecuación homogénea la tenemos que hacer siempre, y la de la solución particular es lo que depende de si lo hacemos por variación de parámetros o por coeficiente indeterminado, ¿ya? Entonces vamos a hacer primero la parte de encontrar la solución de la ecuación homogénea, porque eso no depende del método, ¿ya? Solución de ecuación homogénea. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación homogénea en este caso? Y' más 5y' más 6y igual a 0, ¿ya? Y el polinomio característico sería m al cuadrado más 5m más 6
es igual a 0, ¿ya? Entonces, las raíces de esto vendría siendo, lo podemos factorizar, los números que sumados den 5 y multiplicados den 6, y ahí tendríamos m más 2 y m más 3, igual a 0. Entonces, m es igual a menos 2 o m es igual a menos 3. ¿Ya? Y bueno, igual que en el caso anterior, tenemos dos raíces que son reales y distintas, ¿cierto? Entonces, la solución de la ecuación homogénea vendría siendo la constante 1 por e elevado a la primera raíz, que sería menos 2 por x, más c2 por e elevado a la segunda raíz, que vendría siendo menos 3 por x. ¿Ya? Y esa sería la solución de la ecuación homogénea. Ahora, para encontrar la solución particular, lo vamos a hacer con los dos métodos que nos piden. ¿Ya? Solución particular. Entonces, primero lo vamos a hacer con variación de parámetros, que ya revisamos cómo se hacía uno de esta forma en la ayudante anterior. De parámetros. Ya. Entonces, para ocupar la variación de parámetros, lo que hacemos también es suponer que la solución particular tiene una forma y sub p de x tiene esta forma, ¿ya? Y para asumir esto, lo que hacemos es utilizar la ecuación homogénea que acabamos, la solución de la ecuación homogénea que acabamos de obtener, ¿ya? En donde ahora vamos a escribir C1, pero como una función de x, o sea, ahora ya C1 no es constante, sino que es una función, ¿ya? Por e elevado a menos 2x, más C2 también como función de x por e elevado a menos 3x. Entonces, nuestro objetivo es encontrar estas funciones C1 de x y C2 de x. Ya así funciona el método de variación de parámetros. Tomamos la ecuación homogénea y reemplazamos las constantes por funciones de x. ¿Ya? Entonces queda de esta forma. Y a estas expresiones la vamos a llamar U1 de x y U2 de x. ¿Ya? Entonces, para el método de variación de parámetros, lo que necesitamos calcular es el Wronskiano de U1 y U2, ¿ya? ¿En qué consiste el Wronskiano? El Wronskiano es el determinante de una matriz. ¿Ya? ¿Qué matriz? Es aquella que en la primera fila tiene las funciones que se están evaluando en el Wronskiano, entonces sería en este caso U1 y U2, o sea, e elevado a menos 2x y e elevado a menos 3x, y en la segunda fila tiene las derivadas de estas funciones, o sea, sería aquí menos 2e elevado a menos 2x y menos 3 elevado a menos 3x. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es calcular el determinante de esto, quedaría menos 3 por e elevado a menos 5x, ¿cierto? Porque quedaría menos 2 menos 3 son menos 5, menos 2, o sea, aquí quedaría más 2, e elevado a menos 5x. Y esto es igual a eh, menos e elevado a menos 5x. Ya, ese sería el Wronskiano. Y ya con el Wronskiano podemos encontrar directamente las funciones C1 y C2 a través del siguiente cálculo. C1 de x es igual a menos la integral de U2 de x por f de x dividido en el Wronskiano de U1, U2 en dx, ¿ya? Donde f de x, de nuevo, era esta parte de acá. Esto de aquí. Esto es f de x, igual que en el ejercicio anterior. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría menos la integral de u2, que u2 vale e elevado a menos 3x, por f, que era e elevado a menos 2x, dividido en el Wronskiano, que es menos e elevado a menos 5x. En dx. Esto es igual a menos con menos da más, entonces quedaría la integral de e elevado a menos 5x arriba, dividido en e elevado a menos 5x en dx. Pero esto es igual a la integral de dx solamente,
¿cierto? Porque S se va con S. Y quedaría entonces X. Esa sería la función C1, ¿ya? Aquí, bueno, como estamos integrando de manera indefinida, queda una constante, le vamos a poner K1, y C2 de X es igual a la integral de U1 de X por F de X también, dividido en el Wronskiano, U1, U2, en dx. Esto es igual entonces a la integral de U1, que es e elevado a menos 2x, por f de x, que es e elevado a menos 2x, dividido en el Wronskiano, que es menos e elevado a menos 5x, en dx. Esto es igual a menos la integral de e elevado a menos 4x, dividido en e elevado a menos 5x, en dx. Entonces esto es igual a menos la integral de menos 4 menos menos 5, es menos 4 más 5, o sea, e elevado a x en dx, y esto es igual a menos e elevado a x más una constante 2, ¿ya? Ya, entonces ya encontramos C1 y C2, entonces podemos reemplazarlo en la solución particular. Y P de x va a ser igual a C1 de x, que es x, y hacemos la constante igual a 0, ya, porque la constante siempre es un número real cualquiera, ¿ya? Entonces nosotros elegimos constante igual a 0, ¿ya? X entonces por e elevado a menos 2x, más la constante 2, o sea, que no es constante, no, es una función, que vendría siendo menos e elevado a x por e elevado a menos 3x, ¿ya? O sea, esto al final va a ser x elevado a menos 2x o sea, perdón, menos e elevado a menos 2x, ¿cierto? Ya. Y ya teniendo entonces la solución particular, nos va a quedar que y de x, que es igual a la solución homogénea más la solución particular, vendría siendo C1 por e elevado a menos 2x más C2 por e elevado a menos 3x, más la solución particular, que es x e elevado a menos 2x, menos e elevado a menos 2x. ¿Ya? Y ahora utilizamos los datos que nos dan al principio. Y evaluado en 0 es igual a 1, y prima evaluado en 0 es igual a 2. Y evaluado en 0 es igual a C1 más C2 menos 1, ¿cierto? Este se va, entonces quedaría menos 1. Y esto es igual a 1. O sea que C1 más C2 es igual a 2. Y por otro lado, y' de x es igual a menos 2C1 e elevado a menos 2x menos 3C2 por e elevado a menos 3x más e elevado a menos 2x más no, menos 2x e elevado a menos 2x menos 2e elevado a menos 2x. Y esto tiene que ser igual a, no, tenemos que evaluar en 0, y prima evaluada en 0, esto es igual a menos 2c1 menos 3c2 más 1, ese se va, menos 2. Menos más 1 menos 2. Y esto tiene que ser igual a 2. Pero es que estoy viendo que no me da igual a antes. F1 más C2 menos F, luego menos 2C1
menos 3C2 menos 2X más 1 menos 2X. Está bien. Menos 2C1 menos 3C2. No sé si ven algún error, porque no veo ninguno. Ah, ya lo vi. Aquí está. Es menos e elevado a menos 2x. Más, ¿o no? Claro, sí, al derivarlo aquí queda como más. Ahí sí. Entonces aquí queda más 2. Ya, ahí tiene sentido. Entonces ese se va con ese y quedaría menos 2C1 menos 3C2 es igual a menos 1. O lo que es lo mismo, 2C1 más 3C2 es igual a 1. Ahí sí. Aquí entonces podemos, por ejemplo, despejar C1, quedaría C1 es igual a 2 menos C2, y quedaría aquí entonces 2 por C1, que es 2 menos C2, más 3C2 es igual a 1. 4 menos 2C2 más 3C2 es igual a 1, y por lo tanto aquí menos 2C2 más 3C2 es C2 es igual a 1 menos 4 son menos 3. Y si C2 es menos 3, entonces C1 es 2 menos 3, C1 vale 5. Ya estaría entonces. Encontramos los valores de C1 y C2 y por lo tanto, la solución I de X vendría siendo igual a C1, que era 5, e elevado a menos 2x, más C2 por e elevado a menos 3x, que vendría siendo menos 3, e elevado a menos 3x, y más x e elevado a menos 2x, x e elevado a menos 2x, menos e elevado a menos 2x. Y aquí podemos sumar esos dos, quedaría 4e elevado a menos 2x, menos 3e elevado a menos 3x, más x e elevado a menos 2x. ¿Ya? Y esa sería entonces la solución de la ecuación, ¿ya? Resuelto con método de variación de parámetros, ¿ya? Ahora vamos a encontrar la solución, ya deberíamos llegar a la misma solución porque el problema tiene una sola, ¿ya? Una sola solución. Entonces, con el método de coeficiente indeterminado deberíamos llegar a la misma solución que con el método de variación de parámetros que acabamos de utilizar, ¿ya? Entonces vamos a hacer aquí coeficientes indeterminados. Indeterminados. Ya. Entonces, la función f de x era e elevado a menos 2x. Entonces, como recuerdan, la solución particular que nosotros nos proponemos en esta parte tiene que considerar tanto esta función f de x, ¿ya? Como la solución homogénea de la ecuación. Homogénea, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Sería e elevado a menos 2x, ¿cierto? Porque tenemos esto, e elevado a menos 2x por. En este caso, el polinomio que lo multiplica es un 1, ¿cierto? Es como si aquí estuviera multiplicando, es como si estuviera siendo multiplicado aquí por un 1, ¿ya? Y este es un polinomio de grado 0, ¿cierto? Es una constante. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer también es multiplicar por un polinomio de grado 0, que vendría siendo una constante a, ¿ya? Pero si se fijan, aquí tengo a por e elevado a menos 2x, pero en la solución homogénea está el constante por e elevado a menos 2x. Está lo mismo, ¿cierto? O sea, no son linealmente independientes. Entonces, para que sean linealmente independientes, lo multiplicamos por x.
¿ya? Y de esta manera, entonces, ya no me aparece este término dentro de la solución de la ecuación homogénea, ¿ya? Entonces esto va a quedar a por x por e elevado a menos 2x. Y entonces necesitamos el valor de su derivada, que vendría siendo a por e elevado a menos 2x menos 2ax menos 2ax e elevado a menos 2x y el valor de su segunda derivada, que vendría siendo menos 2a e elevado a menos 2x menos 2a e elevado a menos 2x más 4 a x elevado a menos 2x. Ya. Sí, creo que está bien. A ver, lo voy a revisar de nuevo al tiro por si acaso. Menos 2, va a ser multiplicando, más 4 a x elevado a menos x. Ya está bien. Entonces ahora reemplazamos esto en la ecuación, ¿cierto? Que era y' más 5y' más 6y. Entonces quedaría y' más 5 veces y' más 6 veces y, que vendría siendo a x elevado a menos 2x. Entonces desarrollamos esto, quedaría menos 2 a elevado a menos 2x menos 2 a elevado a menos 2x más 4 a x elevado a menos 2x más 5 a elevado a menos 2x menos 10 a x elevado a menos 2x más 6 a x elevado a menos 2x. Esto es igual. Entonces aquí igual a. Y ahora sumamos, o sea, factorizamos. Va a quedar aquí. Aquí tenemos un e elevado a menos 2x, e elevado a menos 2x, e elevado a menos 2x y eso. Y acá tenemos un x elevado a menos 2x, x elevado a menos 2x, x elevado a menos 2x. Entonces quedaría e elevado a menos 2x por menos 2a. Menos 2a son menos 4a más 5a y más x elevado a menos 2x y quedaría 4a menos 10a más 6a. Entonces acá quedaría menos 4a más 5a es a elevado a menos 2x y acá 4 más 6 son 10, menos 10 son 0. Entonces todo esto de acá se va. Y me queda simplemente este elevado a menos 2x, que, como les había dicho, tiene que ser igual a lo que está al lado izquierdo, al lado derecho de la ecuación. Tiene que ser igual a este f de x para que sea solución, para que sea una solución particular. Entonces, esto tiene que ser igual a e elevado a menos 2x. Entonces, es directo, ¿cierto? Que a tiene que ser igual a 1. A 1. ¿Cierto? Para que esta igualdad se cumpla. ¿Ya? Entonces, si a es igual a 1, entonces nos va a quedar que la solución particular y p de x tiene que ser igual a, aquí está, 1 por x por e elevado a menos 2x. O sea, x e elevado a menos 2x. Y entonces, perdón, no lo homogéneo. La solución general va a estar dada por constante 1, por
e elevado a menos 2x, ¿cierto? Más constante 2 por e elevado a menos 3x, que vendría siendo la solución de la homogénea, más la solución de la ecuación particular, que es, o sea, la solución particular, que es x e elevado a menos 2x. Y hacemos lo mismo que antes. Evaluamos en 0, va a ser igual a C1 más C2, y esto tiene que ser igual a 1. Entonces va a quedar que C1 es igual a 1 menos C2. Y por otro lado, derivamos, va a quedar y' de x es igual a menos 2C1 por e elevado a menos 2x, menos 3C2 por e elevado a menos 3x, más e elevado a menos 2x, menos 2x e elevado a menos 2x. Y hablamos en 0, va a quedar y' evaluado en 0 es igual a menos 2C1 menos 3C2 más 1 tiene que ser igual a 2. O sea, 2C1 más 3C2 tiene que ser igual a menos 1. Entonces reemplazamos aquí el C1, quedaría 2 veces 1 menos C2 más 3C2 es igual a menos 1. Entonces 2 menos 2 veces C2 es, más 3C2 es igual a menos 1. Y entonces 3 menos 2 son 1, sería C2 es igual a menos 1 menos 2 son menos 3. Y si C2 vale menos 3, entonces quedaría que C1 es igual a 1 menos menos 3, eso sería 4. Ya teniendo entonces el valor de esos constantes, podemos concluir que y de x vendría siendo igual a C1, que era 4 por e elevado a menos 2x, más C2, que vendría siendo menos 3 por e elevado a menos 3x, más la solución particular, que era x por e elevado a menos 2x. ¿Ya? Esa sería entonces la solución, que si se fijan, es la misma que la que encontramos por el método de variación de parámetros, ¿cierto? 4e elevado a menos 2x más, o sea, menos 3e elevado a menos 3x más x elevado a menos 2x. ¿ya? Luego nos dice que en realidad lo hicimos bien, ¿ya? Que calculamos bien ambas a través de ambos métodos. ¿ya? Entonces, ¿esto qué les quiere decir? Que si ustedes se encuentran en algún momento con una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Están en la libertad de ocupar el método de variación de parámetros como los coeficientes indeterminados, ya a menos que se lo pidan como particularmente ocupe este criterio, este método. Y ahí ustedes ven entonces con cuál se sienten más cómodos trabajando. Una ventaja que tiene el método de coeficientes indeterminados es que a partir de la suposición que ustedes hagan, ustedes pueden llegar y calcular obteniendo el A y el B, ¿cierto? A través de estos cálculos, que si bien son un poco tediosos y largos, pueden llegar a despejarlos, ¿cierto? Es cosa de calcular el I, la derivada, la segunda derivada y después reemplazar, ¿ya? Y la ventaja que tiene el método de variación de parámetros es que está como estructurado. Ya ustedes no es como que tengan que hacer una suposición muy, muy grande. Esa es la dificultad del método de coeficientes indeterminados, que ustedes tienen que hacer la suposición de la solución particular. ¿ya? Y esa suposición es lo que realmente cuesta. ¿ya? En el caso de variación de parámetros, esa suposición es sencilla, porque basta con ver la solución de la ecuación homogénea, y lo demás son puros pasos que ustedes tienen que hacer. Calcular el Wronskiano, y tienen la fórmula además para calcular ese C1 de X y ese C2 de X. El problema con el que se podrían encontrar con el método de variación de parámetros es hacer esos cálculos de las integrales, ¿ya? Que a veces pueden no resultar tan sencillos. Bueno, pero esos son como los pros y los contras de cada método. Ustedes tienen que ver cuál es el que más les acomoda. ¿ya? Vamos ahora con el último ejercicio, que vendría siendo el problema 3. Mediante el método de los coeficientes indeterminados, resuelva esta ecuación diferencial. ¿ya? Y prima más y es igual a 2 coseno de x, sujeta a esas condiciones iniciales. Entonces, de nuevo, lo primero, solución de la ecuación homogénea.
¿Ya? Entonces, la ecuación homogénea es y' más y es igual a 0. Entonces, el polinomio característico en este caso va a ser m al cuadrado más m es igual a 0. O sea, no más m, más 1, porque aquí tengo el i, no aparece ningún i', entonces sería más 1 es igual a 0. Eso quiere decir que m al cuadrado es igual a menos 1 y por lo tanto m es igual a más menos i. ¿Ya? Si se fijan, aquí ya no tenemos soluciones reales, son soluciones imaginarias, ¿cierto? Son soluciones complejas. Entonces, en este caso, la solución de la ecuación homogénea va a quedar de la siguiente forma. I h de x es igual a... Aquí, miren, aparece un e elevado a alfa de x, ¿ya? Donde alfa es la parte real de la solución. ¿Ya? En este caso, la parte real es 0. Entonces, este alfa vale 0 y por lo tanto todo esto vale 1. ¿Ya? Vale 1 de nuevo porque la parte real es 0. ¿Ya? Y esto queda multiplicado por constante 1 por coseno de, y aquí queda la parte imaginaria que es 1 por x más constante 2 por el seno de la parte imaginaria que es 1 por x. ¿Ya? Y esto entonces va a ser igual a C1 por coseno de x más C2 por seno de x. Ya, y ahora encontramos la solución particular. Solución particular. Donde, como ya les había mencionado, para hacer la suposición de la solución particular, necesitamos fijarnos en esta función f de x, que es lo que está a la derecha, f de x, y en la solución de la ecuación homogénea. Entonces, ahora me aparece este coseno, ¿cierto? Como les había dicho antes, en esta función f puede aparecer una exponencial, un polinomio y cosenos y senos. ¿Ya? En este caso aparece un coseno, ¿ya? No aparecen exponenciales, así que las exponenciales las omitimos, ¿ya? Y la solución particular entonces va a quedar coseno de x, ¿cierto? Que es lo que aparece ahí, por el polinomio, ¿cierto? Por el que está siendo multiplicado, que en este caso es un polinomio de grado 1, o sea, perdón, de grado 0, al igual que en el caso anterior, porque no aparece en x, ¿cierto? Multiplicando. Entonces, ese 2 es como si fuera un polinomio de grado 0. Entonces aquí aparece a como constante, como ese polinomio de grado 0, ¿ya? Y si se fijan, aquí tenemos a por coseno de x, pero en la ecuación homogénea, en la solución homogénea, también aparece un constante por coseno de x, ¿ya? Entonces, para que sean linealmente independientes, multiplicamos aquí por x. O sea, va a quedar ax coseno de x. Aquí me faltó algo, ¿sí? Cuando hacemos esto, no les tiene que aparecer solamente el coseno. Cuando aparece un coseno acá, no les tiene que aparecer solamente el coseno en la solución particular, sino que les tiene que aparecer el seno también. Seno de x por otra constante que vendría siendo b, ¿ya? Y esto sí lo multiplicamos por x. Siempre que colocan un coseno en la solución particular, tiene que ir acompañada con el seno, ¿ya? Que son como funciones hermanas. Entonces aquí queda, y la x de nuevo es para que queden linealmente independientes con la solución homogénea. Entonces esto va a quedar escrito como ax coseno de x más bx seno de x. Ya. Entonces ahora calculamos la derivada y prima de x es igual a por coseno de x menos ax seno de x más b por seno de x más bx coseno de x. ¿Ya? Y prima de p
vendría siendo menos a seno de x menos a seno de x menos a x coseno de x más b coseno de x más b coseno de x menos bx seno de x. Ya, entonces aquí, si se fijan, podemos sumar menos a seno de x menos a seno de x, vendría siendo menos 2a seno de x y más b coseno de x más b coseno de x sería más 2b coseno de x. Aquí quedaría menos ax coseno de x menos bx coseno, perdón, seno de x. Ya. Ya tenemos y', tenemos y, así que podemos reemplazar en la ecuación original, que era y', más y, ¿cierto? O sea, sería esto que acabamos de obtener, esto de aquí, con el menos que no se copió, vale. Y más y, más y. Ya. Entonces, ahora ya teniendo esto, lo que hacemos es sumar, ¿cierto? ¿Cómo va a quedar? Menos 2a seno de x, menos ese se mantiene igual, menos 2a seno de x, más 2b coseno de x, de aquí quedaría menos ax coseno de x más ax coseno de x, eso se van. Este con este se cancelan y queda menos bx seno de x más bx seno de x, eso también se cancela. Entonces queda esto, menos 2a seno de x más 2b coseno de x. ¿Y esto a cuánto tiene que ser igual? A lo que está al lado derecho, que vendría siendo 2 coseno de x. 2 coseno de x. Entonces de aquí es fácil ver nuevamente que a tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Porque aquí no me aparece ningún seno. Entonces, para que no me aparezca el seno al lado de acá, tiene que ser el a0, ¿cierto? Para eliminarlo. Y el b tiene que ser igual a 1 para que me quede 2 coseno de x. ¿Ya? Entonces, esos son los valores de los coeficientes indeterminados. Y por lo tanto, IP, que vendría siendo la solución particular, sería igual a b por x seno de x, porque la vale 0, así que eso se cancela y quedaría entonces x seno de x. Ya, y con esto entonces la solución general va a ser igual a C1 por coseno de x más C2 por seno de x, ¿cierto? Que sería la solución de la ecuación homogénea, más la solución particular que es x seno de x. Y finalmente evaluamos en las condiciones iniciales. Y evaluado en 0 es igual a 0, y prima evaluado en 0 es igual a 1. Y evaluado en 0 es igual a C1, porque con seno de 0 es 1, seno de 0 es 0, así que se va, y seno de 0 es 0, así que se va. C1 es igual a 0, ¿cierto? Por lo que decía ahí. Y ahora calculamos y' de x es igual a menos C1 seno de x más C2 coseno de x más seno de x más x coseno de x. Y evaluamos. Y' en 0 es igual a
Seno de x es 0, así que se va. Coseno de x es 1, entonces me quedaría C2. Seno de x es 0, chao. Y quedaría x es 0 multiplicado por coseno es 0 también, así que chao. Y quedaría entonces que C2 es igual a 1. ¿Ya? Entonces ya tenemos los valores de C1 y de C2 y podemos concluir entonces que la solución general vendría siendo C1 es 0, así que este se va el coseno, me quedaría C2, que es 1, que sería entonces seno de x, más x seno de x. Esto es igual a x más 1 por el seno de x. Este ejercicio ya lo habíamos realizado en la ayudantía anterior. Ya era el último, si no me equivoco, de la ayudantía anterior. Y en ese caso lo resolvimos con el método de variación de parámetros. ¿Ya? Y mediante ese método llegamos a este mismo resultado. ¿Ya? Así que, tal como en el ejercicio anterior, resolvimos el mismo ejercicio utilizando los dos métodos diferentes y llegamos finalmente al mismo resultado, ya que es como debería ser. Y esos serían entonces los tres ejercicios de la ayudantía. Ya hasta alcanzamos como justito. ¿Quedó alguna duda? Yo tengo una duda más que nada eso de que para encontrar, me cuesta eso de encontrar lo de suponer. ¿Cómo? Ya, Explícame claro. algo como para Sí, cachar, porque esta en es la el parte, primero como que se formaba un polinomio y claro. en las otras no, entonces eso. Sí, mira, de hecho vamos a revisar eso, ¿ya? En el problema 1 aparece este, ¿dónde decimos este paso? Acá. F de x, ¿cierto? Que es lo que está acá al lado derecho, aparece esta exponencial e elevado a x, ¿cierto? Y este polinomio, que es 2 menos 2x, ¿cierto? Entonces, para la solución particular, lo que nosotros decimos es, ya, bueno, que aparezca el e elevado a x, ¿ya? Entonces lo colocamos ahí, y además el polinomio que aquí aparece es de grado 1, ¿cierto? Entonces lo que hacemos acá es agregarle un polinomio de grado 1, ya haciendo aparecer todos los que están, todos los términos que son menores que ese grado, ya entonces por ejemplo, en este caso el grado es 1, porque llega hasta el x, entonces le agregamos el a más bx, término constante más el término lineal, ¿ya? Si aquí hubiese aparecido un x al cuadrado sumando, entonces tendríamos que habérselo agregado acá, a más bx más cx al cuadrado, ¿ya? ¿Y por qué lo multiplicamos por x acá afuera? Es para que eh, esto que nosotros teníamos sea linealmente independiente con la solución de la ecuación homogénea que acabamos de obtener, ¿ya? Entonces, si te fijas, sin este x de acá, nos va a quedar e elevado a x por a, ¿cierto? Es una constante por e elevado a x, pero eso también aparece en la solución homogénea, ¿ya? Que vendría siendo esta constante por e elevado a x. Entonces, no son linealmente independientes, y entonces lo multiplicamos por x para que ahora quede como e elevado a x por a por x, que no aparece acá. ¿Ya? Entonces son linealmente independientes. Para eso le agregamos este x de afuera, ¿ya? Eh, pero es eso, lo que hay que tener presente es que en ese f de x van a aparecer exponenciales, polinomios y funciones trigonométricas, cosenos y senos, ¿ya? Entonces, si así es algo que tiene los tres, por ejemplo, si fuese f de x, voy a hacer aquí, acá, si f de x, si tuviéramos, por ejemplo, y prima prima más, no sé, estoy inventando, no sé si esto tenga solución, la verdad, más 3 y es igual a, pongámosle, e elevado a menos 2x por x al cuadrado más x al cubo por el seno de x. Ya, entonces, si te fijas, este tiene las tres, ¿cierto? Tiene exponencial, tiene el polinomio y tiene la función trigonométrica. Entonces, ¿cómo sería la solución particular en este caso? Y te lo pregunto a ti. ¿Cómo crees tú que debería ser? E elevado a menos 2x, Claro, ahí sería un a al cuadrado, o sea, un ax al cuadrado. Ah, no, ya. po. Claro, la cosa es que tienen que aparecer todos los anteriores. Entonces, por ejemplo, en este caso, el polinomio es de grado 3, ¿cierto? Porque está el x al cubo. Sí. Entonces quedaría a más bx más cx al cuadrado más Más de x al cubo. bx al cubo. Claro, ¿Y ¿ya? el x afuera se supone? Claro, para eso en realidad necesitamos calcular la solución de La la ecuación otra. Sí, pero homogénea. siempre quedan con, Claro, por lo ¿cómo se general llama? se Con multiplica por constantes, el po. x, claro. Ya, y bueno, aquí aparece el seno, ¿cierto? Entonces lo que hacemos aquí es multiplicar por
seno de x, ¿ya? Seno de x. Y además de seno de x, también tenemos que multiplicar por el coseno de x, porque como les dije, si van a colocar el seno, tiene que aparecer también el coseno, Coseno. ¿ya? Ya. Y el x afuera, que es en el caso de que en la solución homogénea, en la solución de la ecuación homogénea, aparezca alguno de los términos que tienen acá, ¿ya? Es Pero para puede que, quedar igual, por así claro, decirlo. efectivamente, como vimos en el caso del problema 1, donde aparecía este Ay, ya elevado de entendí. x. Entonces, Sí, para hacer esta suposición hay que fijarse en el f de x. Eso en ni el f tiene de en x, qué se fija, claro. yo no entendí, y ahora ya caché. Sí, sí, porque la idea es Ya. que cuando lo reemplaces, llegues a algo parecido a lo que está a la derecha, ¿ya? Ya. ¿Alguna otra duda? No, todo ok, súper buena la guión, así que eso. Genial. Entonces, bueno, mucho éxito en el certamen del sábado y que les vaya también súper bien en este fin de semestre. Ya, ánimo. Cuídense, Gracias, nos que estén bien. vemos. Chao.